Listo, para que ya. Ya enseguida arrancamos. Esta música, porque si es comercial, nos cortan el envío. Facebook lo corta. No, todo bien. Listo. Buscando dispositivo. Listo, gente. Buenas noches. Gusto verlos nuevamente por acá. Qué bacano que nos acompañen. Hoy vamos con Henry Charles Bukowski, o alias Hank Chinaski, que era como el alter ego de Bukowski, era el personaje que se inventó para varias de sus novelas. Era un alter ego porque prácticamente su escritura tenía muchos rasgos de autobiográfica. Pero antes de empezar a hablar de Bukowski, les voy a compartir un poema que para mí es muy significativo, es muy importante, lo he amado mucho y me parece que es la forma más genial de empezar a abordar la figura de Bukowski. Se llama Nacimos en esto. Nacimos así, en medio de esto.
mientras rostros de tiza sonríen, mientras Doña Muerte ríe, mientras los ascensores se rompen, mientras panoramas políticos se disuelven, mientras el chico del supermercado termina la universidad, mientras peces envueltos en petróleo escupen su aceitosa plegaria, mientras el sol está enmascarado, nacimos así, en medio de esto, en medio de guerras prudentemente enloquecidas, en medio del paisaje de fábricas con ventanas rotas y vacías, en medio de bares en donde la gente ya no habla, en medio de peleas que pasan de los puños a las armas y a las navajas. Nacimos en esto, entre hospitales tan caros que es más barato morirse, entre abogados que te cobran tanto que es más barato declararse culpable, en un país donde las cárceles están llenas y los manicomios cerrados, en un lugar donde las masas elevan a los ineptos a la categoría de héroes. Nacimos en esto, caminamos y vivimos a través de esto, muriendo por esto, mutando por esto, silenciados a causa de esto, castrados, abusados, desheredados por esto, engañados por esto, usados por esto, jodidos por esto, enloquecidos y enfermos por esto, convertidos en seres violentos, convertidos en seres inhumanos por esto. Los corazones están ennegrecidos, los dedos buscan las gargantas, el revólver, la navaja, la bomba. Los dedos se dirigen hacia un Dios insensible que no responde. Los dedos van a la botella, a las pastillas, a la pólvora. Hemos nacido en medio de esta lastimosa devastación. Hemos nacido en medio de un gobierno endeudado hace 60 años, que pronto no podrá pagar ni siquiera los intereses y los bancos arderán, y el dinero no servirá para nada. Habrá asesinos libres e impunes por las calles, habrá pistolas y mafias oficiales. La tierra se volverá inútil, los alimentos serán una recompensa que se esfuma, el poder nuclear estará en manos de la mayoría, explosiones sacudirán la tierra, hombres robot afectados por radiaciones acecharán a otros hombres. Los ricos y los elegidos observarán desde plataformas espaciales. El infierno de Dante parecerá un juego de niños. El sol ya no se verá y será siempre de noche, los árboles morirán, toda la vegetación morirá. Hombres afectados por radiaciones comerán la carne de otros hombres afectados por radiaciones. El mar estará contaminado. Los lagos y los ríos desaparecerán. La lluvia será el nuevo oro. Un viento oscuro esparcirá el hedor de cuerpos putrefactos de hombres y animales. Los escasos sobrevivientes serán asediados por nuevas y horribles enfermedades. Y las plataformas espaciales se irán destruyendo por el desgaste y la escasez de provisiones. Y el simple efecto de la decadencia general. Y entonces surgirá de eso el silencio más hermoso jamás oído, y el sol, todavía oculto, estará esperando el próximo capítulo. Bueno, este es el tema de Nacimos en esto de Charles Bukowski. Lo escribió hace muchos años, antes de que muchas de esas cosas fueran un poco más familiares para nosotros de lo que podrían haber sido para las personas de la época de Bukowski. Bukowski nació en Alemania en 1920 y creo que alrededor de los 5 años con su familia emigró a Estados Unidos. Y ahí vivió hasta el 94, si mal no recuerdo, que fue el año en que murió. A Bukowski le tocó todo el periodo de
la Gran Depresión y el periodo de la Segunda Guerra Mundial, luego las siguientes guerras que también estuvieron pues como unidas o por lo menos dirigidas por Estados Unidos, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, y de ahí en adelante pues todo lo que hemos conocido a través de la historia del mundo. Bukowski es uno de esos escritores al que han llamado el último escritor maldito norteamericano. Y quizá ese asunto de maldito siga siendo porque de alguna manera Bukowski es reconocido en su país ya en una etapa muy madura. Digamos, él fue un escritor súper prolífico, prácticamente vivió su vida para escribir, pero vino a alcanzar un reconocimiento por allá en los años 60, o sea, después de que tenía como unos 40 años. Empezó a hacerse notorio y a ser reconocido, incluso en el resto del mundo. A Bukowski se le compara con Henry Miller, por ejemplo, o con Ernest Hemingway, que también son escritores importantísimos de Estados Unidos. Yo diría que a Miller sobre todo, Miller tiene, tal vez hayan escuchado el par de novelas como más icónicas que son Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, que también la temática es bastante descarnada, bastante sucia, entre comillas ese sucio. Y uso el adjetivo sucio porque es la corriente literaria en la que se adscribe Bukowski, que se llama el realismo sucio. Pero antes de ir con eso, imagínense por allá en los años 20, un niño, Bukowski, que crece con sus padres y tiene una figura paterna que es bastante cruel. Él dice que le daba varias palizas a la semana y así sucedió durante muchos años. En alguna entrevista Bukowski de hecho dice que el papá fue como el profesor más importante que tuvo de literatura, porque fue el que le enseñó sobre el dolor, pero específicamente sobre el dolor sin sentido. Él dice, más del 80% de las palizas que me daba no tenían razón. O sea, en casi todo se equivocaba, pero en algunas veces pues sí tenía la razón. Pero a mi padre le debo haber llegado a ser buen escritor, porque se supone pues que en términos de Bukowski el dolor te forma para lograr ese tipo de obra literaria, de obra poética que él logró. Imagínense ustedes un muchacho que crece en ese tipo de hogar. Y él decía, por ejemplo, que la mamá como buena mamá alemana, lo único que hacía era decirle, tu padre siempre tiene la razón, así que no tenía apoyo tampoco efectivamente de la mamá. Digamos que ese fue su primer condicionante vital para empezar a formar el carácter que luego él evidenciaría en su juventud y hasta el resto de su vida incluso. Dice que más o menos a los 10, 12 años fue que se dio cuenta que él iba a ser escritor. En el colegio alguna vez lo pusieron a hacer una tarea y desde ahí como que empezó. Una vez, digamos, el papá encontró que tenía uno de los cuadernos del colegio llenos de un montón de cosas que él había escrito y lo que hizo fue que lo destruyó completamente. O sea que la mayor parte de las primeras obras de Bukowski se perdieron porque pues bueno, el papá que tenía pues
digamos que le dio ese tipo de motivación, entre comillas también, pues para que no se vaya a quedar por ahí como la idea de que el dolor motiva de una manera apropiada. Pero la cosa no para ahí. En la juventud, Bukowski lo primero que lo asalta es una enfermedad que se llama acné vulgaris, que dicen que es la forma más agresiva del acné, y eso lo que cuentan es que la cara se le desfiguró totalmente, que él incluso a raíz de eso fue aún más apartado de sus amigos, fue más rezagado, fue más el bicho raro, porque ni siquiera podía tener la tranquilidad, pues, y además como en esa época no había como la sensibilidad que tenemos ahora por el matoneo, pues imagínense ustedes lo que debió ser para un adolescente Bukowski con semejante problema de acné, enfrentando a unos compañeros del colegio, que cuando uno está en el colegio tiende a ser bastante malvado, desagradable y hasta desgraciado con el dolor ajeno. Entonces, digamos que él desde un principio tendió a ser un solitario y se fue como creando esa fama de tipo huraño y solitario. Ese era Bukowski, pero, pero antes de lograr ser el Bukowski que conocemos hoy, vivió unos años increíbles en la bohemia y casi que en la indigencia. Pero antes de entrar en esto, vamos a darle un poquito ahora sí de luces a lo del realismo sucio. El realismo sucio es una corriente literaria que lo que tiende es a ser lo más minimalista que se pueda en las descripciones, a usar la menor cantidad de adjetivos posibles y de adverbios también. Se trata es casi como que el contexto nos lleve a la profundidad de la obra que se está poniendo frente a nosotros, y no la floritura del lenguaje, no el lenguaje rebuscado y acartonado. Es el lenguaje casi que como el acné, es el lenguaje vulgar, simple, escueto, al grano, para usar otra vez la metáfora del acné. De hecho, Bukowski siempre dijo que él escribía precisamente para las personas simples, para las personas que estaban en la oscuridad, para las personas que estaban silenciadas. Hoy nosotros en este país sabemos muy bien lo que es ser silenciados. Yo personalmente vengo pues de una comunidad bastante, digamos, apartada, silenciada, desotrada, y así hay muchas personas en este país que conocen lo que es ser acallados, lo que es ser olvidados, lo que es ser no tenidos en cuenta, no contar como seres humanos. Bukowski se dirigía a esas personas. El lenguaje de su obra, no sé si la conozcan, si hayan leído algo, pues aparte del poema que les acabo de compartir, pero el lenguaje es así, es llano, es directo. No tiene vanidades, podríamos decir. Bukowski, pues con este panorama familiar que les acabo de mostrar, muy temprano sale de su casa. Él se gradúa, empieza la universidad, no la termina, iba a ser periodista, empezó a estudiar periodismo, no terminó, y se fue a recorrer Estados Unidos
compró un boleto de tren y creo que su primer destino era hacia la Florida. Él vivía en el oeste y pasó muchos años recorriendo diferentes lugares de Estados Unidos, viviendo en lo que hoy conocemos como inquilinatos, en pensiones, en lugares bastante sórdidos, bastante oscuros, bastante sombríos, en los lugares más pobres que podía encontrar en los años 30 y 40 en Estados Unidos, para ser precisos. Y recuerden que en el 29 fue la Gran Depresión con el crack de la bolsa, así que la pobreza se esparció, pero de una forma impresionante. Imagínense lo que era ser un pobre en esa época por allá. Pues Bukowski tomó la decisión de vivir así. Se conseguía empleos de cualquier cosa prácticamente. Vivía completamente al día. Decía que los empleos, además de que eran casi de lo más bajo, de lo peor que se podía encontrar, de la tarea menos calificada, como para ser un poco más políticamente correctos, le duraban 1 o 2 semanas, entre otras cosas porque él tiene, o él tuvo pues una relación con el ideal de trabajo muy particular. De hecho, si ustedes quieren saber un poco sobre ese tema, él tiene una novela que se llama Factotum, y ahí nos plantea esa relación que tiene con el trabajo como el ideal del siglo XX. Imagínense que por allá en los años 50 empieza esa idea del sueño americano, del trabajador de clase media que pasa todo el día en la fábrica mientras su esposa pasa todo el día en la casa haciendo aseo y cocinando para que cuando él llegue tenga una cena caliente servida y pueda compartir con sus hijos y vivan felices. Entonces él, con el dinero que gana trabajando, le compra un montón de artefactos para el hogar a la señora y eso lo hace feliz. De ahí yo creo que viene la idea que muchos hemos mantenido, para meterme en esa colada, de que el Día de la Madre le regalamos a la mamá una olla o una licuadora y cosas. Es de esa época americana que la publicidad era una ama de casa feliz porque el esposo le regalaba una lavadora, una licuadora, un horno, cosas así. Nosotros, vea que a nosotros eso nos llegó tarde también, o nos llegó a tiempo, pero lo mantuvimos muchas décadas. Y yo creo que todavía hay gente que piensa eso. Todavía está vigente, inclusive. Se ve mucho. Bueno, entonces vean, todavía hay personas que piensan pues que a las señoras, pues como son amas de casas y como ese parece ser su destino, entonces para que sean felices hay que regalarles esto de los artefactos novedosos que hay para el hogar. Eh, por lo que se ve en la publicidad, esas, ¿cómo es que se llaman? Freidoras de aire, creo que es lo de ahora y cosas así. Ya me imagino, por la sonrisa, me imagino que todos han sido bombardeados por esa publicidad. Pero vean que pasan las décadas y las culturas parece que son un poco diferentes, pero miren que las ideas están ahí, siguen impresas y siguen jodiéndonos, para usar un término bukowskiano. Nos joden con esa mugrosa publicidad todavía. Sí, digamos que Bukowski enfrenta el ideal de trabajo como por esos lados, porque, porque él tiene la claridad que su vocación es escribir, y él tiene que escribir para poder estar vivo, pero tiene que trabajar para poder tener un lugar en donde escribir. Y esa es como la gran dificultad que encuentra el primero. Imagínense que el tipo, además que tiene una idea que llega a él de repente, un día siendo muy muchacho con un compañero,
se roban un vino y él dice que cuando él se tomó ese vino fue como un descubrimiento para él. Bukowski, o sea, si no lo saben, sépanlo, y si lo sabían, pues ya saben por qué lo menciono. Bukowski está íntimamente ligado al licor. Ustedes ponen en Google Bukowski imágenes y en casi todas aparece con una cerveza, con una botella de vino y también por ahí con un cigarro encendido. Él, él es casi que la caricatura de que se ha hecho de los grandes escritores, que es cómo concibieron sus grandes obras, borrachos. El tipo literal, casi literalmente, escribía bebiendo. Esa fue parte íntima y parte fundamental de todo lo que fue su vida adulta, si lo quieren ver. El licor para él fue una compañía, fue una conexión con la literatura, con la vida que tenía, tal vez también un escape de esa vida. De hecho, por ahí hay un documental de él que si no estoy mal tiene el mismo título del poema que les leí, Nacidos para esto, Nacidos en esto, en donde él está en un recital y tiene una botella de vino al lado y le grita al tipo que organiza el evento, y le grita: Denny, si no tengo una puta botella de vino en 2 minutos me largo de acá. Y por allá lo estaban, de hecho, vean que es impresionante, lo estaban viendo como 700 personas en ese local. Y cuando él dice eso, una mujer del público grita: Denis, por amor a Cristo, tráele la puta botella de vino rápido. O sea, la gente ya lo tenía asumido que ese era Bukowski, que parte de su genialidad, de su literatura, de su sentimiento, a pesar de que él posaba como el tipo duro, pues era su relación íntima, estrecha con el licor. Él sabía que esa era su forma de escribir. Bukowski pasa muchos años con esta vida casi de vagabundo, como dirían en Estados Unidos, de mendigo, sobreviviendo apenas, pero todos los días escribía, todos los días, y todos los días enviaba poemas. En esa época se enviaban por correo físico, o sea, había que ir a la oficina de correo o al buzón de correo más cercano a la casa y depositar los sobres con los manuscritos para que, digamos, los empleados postales hicieran el trabajo de recoger y enviar y todo eso. Todos los días él escribía y enviaba material a las revistas. Y todos los días las revistas le enviaban las respuestas: no admitimos, no admitimos, no admitimos, no admitimos, no admitimos. Así pasó muchos años. Mucho tiempo después, llegó un día una respuesta positiva y un editor le ofreció un contrato para publicarlo y Bukowski dijo: no, gracias, no me interesa. Y pasó otros 10 años viviendo así, sobreviviendo así. Dijo que no estaba listo. Pero siguió todos los días enviando ese material. Y a propósito, el asunto del correo es muy interesante y muy importante en la vida de Bukowski, porque él, como sabía que de todas formas somos seres humanos y que tenemos que encajar en el jodido sistema, gústenos o no nos guste, es decir, tenemos que hacer todas las cosas que se supone
que tenemos que hacer porque así nos dice la norma social, Bukowski termina consiguiéndose un trabajo fijo. Un trabajo fijo en una oficina de correos repartiendo y acomodando las cartas. Creo que duró como un par de años o un poco más así, hasta que renunció. Y luego pasó un tiempo y vio que necesariamente tenía que estar trabajando y envió otra carta para ver si lo volvían a admitir en el mismo trabajo. Y al tiempo pues lo volvieron a admitir y ahí pasó otra carga de años más. Pero lo interesante del asunto del correo con Bukowski es que el trabajo de él era nocturno. Era completamente nocturno. O sea que él salía en la mañana del trabajo y pasaba exacto así todo el día escribiendo, todo el día en su máquina de escribir, todo el día. Y vean, a pesar del desorden y del agite y el descontrol, o como ustedes lo quieren llamar, de Bukowski con la bebida, hay algo muy importante en todo esto. Es que primero no faltaba al trabajo y se aseguraba de hacerlo bien para no quedarse sin trabajo porque era consciente que no podía perder el trabajo. Y segundo, nunca dejó de escribir. Pero aparte de eso, y lo más increíble de esta partecita de la historia de Bukowski, es que nunca dejó de ir a la oficina de correos a enviar los sobres con su material a los editores. Todos los días enviaba material, todos los días, todos los días. Una persona que tiene semejante problema con la bebida conserva esa disciplina, no solo de escribir como lo hacía él, sino de tomar ese material y estar consciente de que todos los días hay que enviarlo. Y digo disciplina porque realmente se requiere disciplina para hacer eso. Ahora imagínense uno con 4 o 5 polas encima, 15 o 20 polas encima todos los días. Hacer ese tipo de cosas. Nos dice yo creo que algo de la personalidad de Bukowski. Entonces, vamos a pasar al intermedio artístico que siempre tenemos y luego compartimos un resto más de Bukowski. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aprovechando este lindo pretexto para tirar cosas podriditas, porque también es rico, porque, no sé, romper los moldes, los cánones y darse licencia también. Este tema yo lo denomino señor gusano y es porque a veces eso suena pesado, en el sentido que yo a veces me pongo a pensar pues como en la naturaleza humana y digo como que qué cosas tan locas pues lo que somos con lo bueno y lo malo, pero un acto muy benevolente es que el cuerpo vuelva a la tierra y en eso está basado este tema. Si te encanta, quédate con él. Si te encanta, quédatelo a él, que yo sé que no sé ni dónde estoy parado, y si esto va para algún lado, será porque le daré a la tierra mi pedazo de entrañas, tóxicas entrañas, tóxicas entrañas, tóxicas en ella, en ella. Señor gusano, soy responsable de todos mis actos. Señor gusano, soy responsable de todos mis actos. Fecúndame, fecúndame, fecúndame.
años para volver a ser. Y sé, el fruto prohibido que brota de la tierra, el fruto prohibido que brota de la tierra, el fruto prohibido que brota de la tierra. Hey, señor gusano, soy responsable de todos mis actos. Hey, señor gusano, soy responsable de todos mis actos. Más benevolentes como humano, vuelve nutriente para volver a ser. Y sé, tierra, 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 tierra. Hola, buenas noches. Este es un momento para que brindemos por el poeta maldito con una borrachera de sus mejores ideas sobre el amor, el sexo, Dios y la política. Entonces, salud. Bueno, yo les quiero decir como un fragmentico que él nos deja del libro Mujeres. Entonces dice así: si hubiera nacido mujer, seguro que hubiera sido una prostituta. Como había nacido hombre, anhelaba constantemente mujeres. Cuanto más guarras, mejor. Y sin embargo las mujeres, las buenas mujeres, me daban miedo, porque a veces querían tu alma. Y lo poco que quedaba de la mía, quería conservarlo para mí. Básicamente deseaba prostitutas, porque eran duras, sin esperanza, y no pedían nada personal. Nada se perdía cuando ellas se iban. Ahí les dejo. Hola, yo quiero que rememoremos al autor con un poema que me encontré muy lindo que se llama Oh sí. Y dice así: hay cosas peores que estar solo, pero a menudo toma décadas darse cuenta de ello. Y más a menudo, cuando esto ocurre, es demasiado tarde. Y no hay nada peor que un demasiado tarde. Gracias. Hola, bueno, vamos a compartir como una especie de Bukowski, pero a lo colombianoski. Yo soy. Bueno, vamos a continuar entonces después de este entremés, como se diría en los círculos más cultos. Pero saben que Pola, o si no, no continúo, como diría Bukowski, pa. Vean, el asunto con Bukowski, o sea, y la idea es comentar un poco la vida, porque la obra la encuentran ustedes fácilmente en todas partes. Hoy seguro que hasta en la biblioteca pública la pueden encontrar. Y es muy sencillo acceder a su obra, además que es muy prolífica. Pero, por ejemplo, la relación de Bukowski con el licor nos llega en esta frase, una frase que él solía decir: si pasa algo malo, bebemos
para consolarnos. Si pasa algo bueno, bebemos para celebrar. Pero si no pasa nada, bebemos para que pase alguna cosa. Él todo el tiempo tenía ese asunto del licor, eso era como la otra sangre para él. Bukowski además tuvo esa vida difícil para relacionarse con los demás seres humanos, entre otras cosas pues por su asunto con la bebida. Pero imagínense que él, pues, y digamos, tomando un poco la referencia del poema que nos compartió Aleja, él fue, digamos, muy dado a relacionarse con muchas mujeres, pero era una cosa más sexual, más física, más de momento. Y las relaciones que tuvo en serio, en forma, fueron muy pocas y muy difíciles, muy complicadas. Aún así, pues él siempre contó que todas esas experiencias ayudaron a formar su, digamos, su carácter y también su personaje literario. Henry Chinaski, el protagonista de varias de sus historias, es un escritor alcohólico que se la pasa por ahí como sin rumbo, y por eso les digo que es su alter ego. Es casi que una especie de biografía que hace de sí mismo, de autobiografía. Cuenta muchas cosas. De hecho Bukowski termina siendo la inspiración incluso para un par de películas. En este momento recuerdo una que es como la más sonada, que se llama Barfly, que sería algo así como borracho. Y un documental cuando estaban grabando la película, entonces el director, digamos, empieza a hacer tomas y por allá están en un avión viajando y Bukowski efectivamente está borracho para no perder la costumbre y está así medio tonto, medio agresivo. Y Bukowski para esa época tenía una columna en un periódico y la columna se llamaba Escritos de un viejo indecente. Entonces en la columna él cuenta su visión de cómo es grabar esa película. Entonces él escribe, dice el director de la película que cuando él leyó la columna le pareció muy graciosa y muy entretenida, pero dejaba al director como si fuera un imbécil que estaba echando todo a perder. Y entonces dice, después nos volvimos a encontrar y le dije, leí tu columna. Y entonces Bukowski le contesta, ah, sí, qué bueno, ¿y qué tal? Y no, pues la columna está muy buena, está muy entretenida, pero o sea, vos me haces quedar mal ahí, eso no sucedió así. O sea, el imbécil fuiste vos que andabas borracho y haciendo de todo por ahí. Y entonces Bukowski lo mira y le contesta, nene, cuando yo escribo, yo soy el héroe de mi mierda. Tú tienes tu película, pues haz tu película. Bukowski siempre, digamos, tenía ese nivel de relación con las personas. Era así, sin filtros. Lo que llamamos hoy políticamente correcto es algo que Bukowski no usaría, no utilizaría. Él era así, franco, sin anestesia, como dicen por ahí, para decir las cosas. Él no estaba pensando en si lo que se decía podía herir susceptibilidades. Él estaba pensando más bien en que lo interesante era decir las cosas como pasaban en el mundo real,
como sucedían siempre. Y en sus poemas y en sus novelas, en sus relatos cortos, pasaba eso todo el tiempo. A propósito de los ladridos que tal vez escuchen por ahí. Sí, a propósito de los ladridos, alguien le pregunta en una entrevista ¿qué es el amor? Y Bukowski dice, el amor es un perro del infierno. Bukowski, pero ya se imaginarán ustedes qué podría significar esa frase, sabiendo que tuvo esas relaciones difíciles con las personas con las que, digamos, compartió ese vínculo amoroso. Fueron realmente complicadas, pero bueno, el asunto es, digamos, el amor para Bukowski también es otra cosa fundamental, es otra cosa importante en su obra. Pero claramente no es el amor edulcorado que nos venden ni en las novelas de la tele nacional o extranjera, ni el amor que pinta, por ejemplo, ¿saben qué? El amor de Disney. Y nombro a Disney por una razón, es que Bukowski tenía un problema así, pero brutal con Mickey Mouse. Bukowski odiaba a Mickey Mouse, para que sepan ustedes. Y él decía que lo que había que hacer con este mundo era, es que no recuerdo el término y me resulta incluso difícil de pronunciar. Voy a decir cualquier estupidez. Disneyizar el mundo. Él decía es que, o sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo puede ser que un ratón de 3 dedos nos venga a vender un mundo que no existe? Él siempre también lo dijo abiertamente, o sea, el odio contra Disney, contra Mickey Mouse, porque el mundo no es así, gente. ¿Saben qué? El mundo, en términos bukowskianos, el mundo es una mierda. El mundo es, o sea, y entendamos por mierda todo lo que sucede. Vamos, para aclarar la metáfora. Todo lo que pasa, lo bueno o lo malo, dependiendo como ustedes lo vivan, lo sientan, lo piensen. Entonces, el mundo es eso, o sea, hay un montón de gente que son unos imbéciles desgraciados ahí afuera, y nosotros hacemos parte de esa caterva de gente. Más o menos esa es la realidad que nos plantea Bukowski. O sea, ¿cómo es posible que venga a presentársenos un mundo? O sea, la gente es pendeja, pero no puede llegar a tanto, no se puede comer esa publicidad. O sea, hay que empezar a encarar el mundo como realmente es, hay que empezar a encarar a la gente como realmente es. Ese era el problema que él tenía con el famoso ratón. Pero bueno, digamos que uno diría José Ortega y Gasset, un filósofo español, yo soy yo y mis circunstancias. Las circunstancias de Bukowski ya las hemos ido conociendo un poquito, entonces pues imaginarán por qué a él eso de el edulcoramiento de el romanticismo por el romanticismo, yo diría el romanticismo aguapaneludo, no iba, no funcionaba. Saben que a propósito, él da también otra definición muy bonita del amor, y digo muy bonita porque me pareció muy bonita. En otra entrevista por ahí él dice, le preguntan lo mismo y él dice, el amor es como esa niebla que queda cuando está empezando a salir el sol y se quema de una, desaparece de una. Y entonces la periodista o la persona, pues la entrevistadora le dice, ¿en serio? Y él dice, sí, claro, absolutamente. Y ella
digamos, lo increpa y le dice, se quema. Y él le responde, claro, con la primera luz de la realidad, el amor se quema. Y eso es porque sucede algo que tal vez lo hablamos en un episodio anterior en el que hablamos del amor. Y es porque lo idealizamos. Es más, para seguir con el cuento del ratón, es porque nos vendieron esa idea y nosotros la compramos. Y la compramos porque estaba rosadita, bien envuelta, bonita, lustradita. Y compramos esa idea, esa idealización del amor. Y él dice, no, gente, ¿saben qué? Esa idea del amor no aguanta un rayito de realidad. Eso no es. La vida tiene sus altas y bajas. Y él tuvo sus relaciones profundas, intensas y donde siempre confesó que amó. Pero también vivió sus propios infiernos por las circunstancias y las razones que hayan sido. Pero entonces por eso digo yo que es una idea bonita del amor, porque saben que esa idealización pendeja no aguanta la realidad. Y si uno se queda con esa versión rosa de lo que es el amor, se frustra o no se enamora o se suicida o termina perdiendo el gran amor de su vida por pensar que no encaja en lo que uno cree que es un amor. Entonces, por allá, por esos lados, me atrevo yo a decir que va Bukowski. Saben que no hay que idealizar las cosas de la vida, es una estupidez idealizar. Ahí es que vivir. Él, de hecho, hablando del lado vocacional y del amor, por ejemplo, por la escritura, él siempre daba el consejo. Bebe, folla y escribe. Para eso es la vida. Eso es, a eso vinimos, es lo que hay. Por ahí vamos. Ustedes quieren hacer algo, péguense a esas tres cosas, pero si no son escritores, entonces cambien escribir por la vocación de cada uno. Pongan ahí la vocación de ustedes, diría yo. Bukowski obviamente supo que toda su vida era para entregarse a ser escritor y así fue. A pesar de todo lo que vivió, a pesar de todo lo que padeció. Entonces, en ese consejo, cambien escritor por la vocación de cada uno. Alguno se ha puesto a pensar cuál es su vocación. Porque entre otras cosas, esa es la motivación oculta de esta charla sobre Bukowski. Gente, la vocación. Ya les tiré una cosita por ahí medio, ¿cómo dirían los pelados ahora? Medio sornera, que es el asunto con el trabajo. El trabajo de 8 a 4 con media horita para almorzar y mejor dicho, si no los dejan ir al baño, encomiéndese a su... Pero por ahí ya les había tirado eso. Pero ahora se los destapo así bukowskianamente. Gente, estamos hablando de la vocación y estamos hablando efectivamente de lo que somos en realidad. Y lo vamos a dejar tirado, vamos a renunciar, vamos a pelear por eso. Nos vamos a decidir a encajar en nuestro mundo, en los condicionamientos en los que nacimos, a mantenernos ahí, en ese encuadre bonito rosa. Porque, digamos, el ejemplo de Bukowski creo que a estas alturas está muy claro.
De hecho, él cuenta una anécdota. Él dice, una noche estaba tirado en la cama como de costumbre y dije, a la mierda con todo, lo voy a dejar. O sea, voy a abandonar la idea de ser escritor. ¿Sabe que ya, me voy a dedicar a trabajar en la oficina de correos hasta que pasen los años y me jubile? Y ya. Y decía, pero en el fondo había una voz que decía, no dejes que te maten, no les des la última chispa de fuego, guárdala, manténla contigo. Dice, y después en el trabajo, estaba ahí un día en el trabajo y habían dos tipos en la oficina, muy bien presentados y todo eso, y los tipos me llamaron así como en burla y eso, hey Bukowski, vení. Y entonces él cuenta la anécdota y dice, claro, ellos sabían que yo era un puto esclavo y simplemente estaban era por reírse de mí. Y entonces lo que yo hice es que seguí derecho y me largué para mi casa. Y él tenía esa idea que lo estaba fastidiando ya de abandonar el asunto de ser escritor. Y dice, ese día caminé por debajo de los árboles congelados, estaban llenos de nieve, decía, estábamos en invierno, un invierno de mierda. Imagínense con nieve, nosotros no hemos vivido eso, yo por lo menos, ustedes de pronto sí, pero imagínense un panorama tan desolador, uno solo viviendo en una pensión de mala muerte, sin nada que comer, prácticamente sin nada que comer, porque entre paréntesis, decía, en esa época mi comida era una barra de caramelo al día y me la comía todas las noches. De hecho él se ríe un poco porque decía, el nombre del caramelo era payday, o sea, día de pago, y él siempre decía, este es mi día de pago, costaba 5 centavos creo que era en esa época. Y eso era lo único que él comía a diario. No le daba para más. Y entonces, él decía, iba caminando por ahí en medio de ese invierno y llegué a la casa, llegué a la habitación y la casera, o sea, la señora que le arrendaba la pieza, le había tirado el correo por debajo de la puerta. Y entonces él entra y agarra los sobres, abre uno, como todos los días hacía, y se da y lee y dice, aceptamos su escrito. Y él dice, mierda, aceptaron. Y entonces dice, si ven, o sea, guardé esa chispa, no dejé que me mataran, la tuve ahí, escondida. Y vean, sucedió eso. Claro que dice, lo más chistoso del asunto es que me aceptaron una historia muy mala, pero la aceptaron finalmente. Después él por ahí se encuentra, digamos, con un editor que como que le cree y queda volado con su idea y lo contrata a tiempo completo. Dice que llega un día a la casa de Bukowski y le dice, venga, compa, ¿usted cuánto necesita para vivir mensual? Y empiezan a hacer cuentas y él le dice, más o menos $100. Y dice, ¿y en serio usted es capaz de arreglárselas con eso? Y él dice, sí, claro, cigarrillos, cerveza, comida, y algo para mi hija, porque él ya tenía una hija, y con eso ya. Y dice, bueno, entonces hagamos un trato, firman un contrato, yo le empiezo a pagar $100 de por vida y más el 25% de lo que ganemos con su obra, pero usted se dedica solamente a escribir para mí, para yo publicar. Y así lo hace. Pero vean que antes de llegar ahí, Bukowski ha pasado por toda la mierda que ustedes se imaginen.
por los peores trabajos, por las peores relaciones, por los, digamos, y no solamente relaciones amorosas, sino con amigos e incluso con los compañeros de trabajo. Decía, yo odiaba todo eso, pero pues es la vida y uno o se queda quejándose o hace alguna cosa y pues yo me dediqué fue a escribir, yo nunca lo he dejado. Después de los 40 años, ya él se vuelve súper famoso, empieza a ser reconocido y dice, bueno, esta es la vida que viví, esto es lo que pude hacer, lo que no abandoné. Finalmente, y yo no sé si no han alcanzado a ver el flyer que Yago se hizo para este encuentro, es Bukowski, realismo sucio, no lo intentes. Esa frase, no lo intentes, está escrita en la lápida de Bukowski. Y como para ir dándole finiquito a este asunto, un tipo que vivió, como le dio la sagrada gana, que no abandonó nunca su deseo y su trabajo, porque fue el deseo, pero también fue el trabajo. Porque en las peores condiciones en las que se encontró, nunca dejó de escribir, hasta el día de su muerte estuvo escribiendo. Y pone, no lo intentes. ¿Saben qué, gente? La cuestión es esta, con esa frase. Si uno no va a coger su vida en las manos, su vocación, lo que uno realmente es, y llevarlo hasta el final, hasta las últimas consecuencias, hasta que dé todo lo que tiene, pues no lo intenten, no hagan ni mierda. ¿Saben qué? Dejen todo tirado. Quédense en el trabajo de oficina de 8 horas hasta que se jubilen y luego se vayan a un lugar de tierra caliente donde vivan sus últimos años para que no los joda tanto la artritis. Pero si no, están dispuestos a mantener esa chispa viva, a mantener ese poquito de fuego encendido, a no dejarse matar por la vida que nos ha tocado, entonces háganlo, pero todo el tiempo. De lo contrario, repito, o sea, si no van a vivir jodidamente apasionados por lo que creen, por lo que sienten, por lo que desean, no lo intenten. Muchas gracias, gente. Feliz noche.